soplando si efectivamente las láminas se van pasando o no unas con otras. Yo desde ya lo señalo, no soy perito en temas de tecnología, por tanto Daniela, que me conoce hace ya bastante tiempo, sabe que esto no es lo mío, así que les pido, estamos todos aprendiendo en esta nueva metodología de hablar solamente viendo sus caras, así que eso, vamos a hablar respecto de esta ley entonces. Esta ley que entró en vigencia a partir del 6 de abril de este año fue un proyecto que Perdón, se Podemos inició. tener no estás diferentes compartiendo, consumos, no tienes, intenso consumo y campañas CCA consumo. no tienes compartida tu Tres presentación láminas. todavía. ¿No la tengo compartida? Ahí me No, sale que sí. A ver. sí, ahora estás empezando a Ok, compartir, ahora sí. Sí, ahí está compartida. vale. Aprovecho Ok. este pequeño espacio para decirle a todos los asistentes que en caso de que tengan alguna pregunta, lo pueden hacer a través del chat y a medida que vaya avanzando la presentación o al final de la presentación se van a atender todas las dudas que ustedes tengan. Vale, Daniela, mira, estoy cambiando las láminas se están cambiando. Se ve que cambia. Ok, Sí, vale, entonces, esta ley que es, se le conoce coloquialmente con el nombre de Ley de Protección al Empleo, en rigor lo que vino a hacer es otorgar el acceso a una prestación que estaba reservado a efectos de cesantía. Entonces, para entender la situación previa, hay que decir que en materia laboral, la fuerza mayor, es decir, situaciones que ni el empleador ni el trabajador tenían dominio de que ocurrieran y que si acontecían no existía posibilidad alguna de resistirse, eso es lo que se conoce tradicionalmente con la fuerza mayor, que es un concepto más bien propio de la legislación civil, pero con aplicación en el ámbito laboral. Anterior a esta ley, la fuerza mayor tenía dos dimensiones. Por una parte, se entendía que la fuerza mayor tenía la entidad o la fuerza para suspender el contrato de trabajo. ¿Qué significaba esto? No era una causal de terminación, sino que era dejar momentáneamente sin vigencia las obligaciones más naturales y esenciales de la relación. Por parte del trabajador quedaba liberado de prestar su servicio y por parte del empleador quedaba liberado de pagar remuneración. Y esa era una dimensión de la fuerza mayor que normalmente son o un terremoto o un tsunami o un acto de autoridad pública. Esa es una dimensión de la fuerza mayor. La segunda dimensión de la fuerza mayor era que podía constituir, dado su gravedad y si tenía permanencia en el tiempo, una causal determinación del contrato de trabajo sin el pago de las indemnizaciones legales. Por tanto, es una causal sumamente gravosa para el trabajador porque independiente de la antigüedad que tenga, de constituirse o de llevarse a cabo esta fuerza mayor, el empleador podía invocar esta causal de terminación del contrato sin pagar las indemnizaciones legales, sin perjuicio que el trabajador seguía manteniendo el derecho de, una vez terminada la relación laboral, poder reclamar en un tribunal para obtener el pago de las indemnizaciones que en su concepto no se encontraba frente a una situación de fuerza mayor. Y esa es la situación previa a esta ley. Y la otra situación previa a esta ley, para entender todo el contexto, es que todos los trabajadores desde el 2002 en adelante y los anteriores al 2002, los que tenían relación laboral anterior al 2002 y que voluntariamente hayan manifestado su intención, tenían la posibilidad, tienen manifestado la intención de acceder a un seguro de cesantía, tienen hoy esta prestación que tiene un doble financiamiento del seguro de cesantía. Tiene un financiamiento que hace el trabajador y tiene un financiamiento que hace el empleador, cuyos montos van a depender si se trata de un contrato de trabajo indefinido o si se trata de un contrato a plazo fijo. No me quiero meter en ese nivel de detalle. Y esta cuenta de cesantía son dos. Una que es individual a nombre de cada trabajador, donde el aporte de la empresa y del trabajador se consolida en esta cuenta, y otra que es lo que se denomina un fondo solidario, que también es financiada por las partes, que la idea es asegurar un cierto componente mínimo en caso de cesantía. Y este fondo, o este seguro de cesantía, operaba cuando se producía el término de la relación laboral independiente de la causal. Independiente si la renuncia, mutuo acuerdo, vencimiento de plazo, despido,
el trabajador tenía acceso a la prestación del seguro de cesantía, iba a depender los montos o a cuál cuenta tenía acceso dependiendo de la causal de despido. Es un tema más bien técnico que no creo que venga no viene en esta oportunidad que hagamos referencia a ello, pero existía esta cuenta de cesantía reservado para casos de terminación del contrato. ¿Qué es lo que hace esta ley? Esta ley, en primer lugar, modifica el acceso a esa prestación que estaba reservado para las cuestiones de terminación del contrato. Y dice, los trabajadores bajo esta ley van a tener vigente su relación laboral, vamos a ver bajo qué condiciones, y van a poder acceder excepcionalmente a esta prestación, a este seguro que, como lo señalaba, normalmente estaba reservada para situaciones de cesantía. ¿Y cuáles son estas alternativas con las cuales, con la vigencia de esta ley, el trabajador tiene acceso? En términos coloquiales, vamos a hablar de 3 puertas. Vale la redundancia, puerta 1, puerta 2, puerta 3. Yo me voy a referir a la puerta 1 y la puerta 2, Daniela se va a referir a la puerta 3. ¿Cuáles son los rótulos de esta puerta? La puerta 1 es la que vamos a denominar suspensión del contrato por un acto de autoridad. Esa es la puerta 1. La puerta 2 es la suspensión del contrato por un acuerdo entre empleador y trabajador. Puerta 2. Y puerta 3, que es la que se va a abocar Daniela, es la que va a tener como rótulo reducción de jornada y proporcionalmente reducción de remuneración. En cada una de estas 3 puertas hay supuestos distintos y esos son los que ahora vamos a entrar a analizar. Entonces, en la puerta 1, que es la suspensión por acto de autoridad, la ley regula lo siguiente, dice, y aquí ya voy a ir pasándome a las láminas. Dice, estamos en presencia de un acto de una suspensión por acto de autoridad cuando exista una resolución sanitaria o de orden público que implique la paralización en todo o parte del territorio y que impida o prohíba totalmente o parcialmente, la prestación de los servicios. Entonces, acá tenemos lo que hemos interpretado nosotros, es que tenemos un elemento objetivo, pero de aplicación subjetiva. Esa es la interpretación que estamos teniendo nosotros. ¿Qué implica esto a nivel práctico? Tenemos un acto de autoridad, que es un hecho objetivo, que lo dicta la autoridad pública, que se manifiesta en el diario oficial y posteriormente en una resolución que debe dictaminar o resolver el subsecretario de Hacienda en conjunto con el subsecretario del Trabajo. Ese es un elemento objetivo que dice que hay ciertas actividades o que no se pueden realizar, o hay ciertas comunas en las cuales o hay cuarentena o hay cordones sanitarios. Eso es ese elemento objetivo, pero que tiene una aplicación subjetiva. Es decir, que impacta finalmente en el servicio contratado o en el servicio que el trabajador no puede realizar. Es decir, que es su prestación la que está imposibilitada de poder llevarse a cabo. Por eso existe entonces o se manifiesta este acto de autoridad con plenos efectos. Y esto va a implicar que no hay que acordar entre el empleador y el trabajador esta suspensión. Esta suspensión opera porque existe el acto de autoridad. El punto es que hay personas a las cuales este acto de autoridad no les va a aplicar. Son aquellas personas que están con licencia médica, que aun cuando trabajen, por ejemplo, en una empresa que está en una zona con cuarentena, a ese trabajador no le aplica el acto de autoridad, porque está con la licencia médica, y en ese caso se entiende que la licencia médica está por sobre el acto de autoridad. Tampoco le va a aplicar este acto de autoridad a aquellos trabajadores que hayan pactado con su empleador lo que la ley denomina un pacto que asegure la prestación de los servicios. Es decir, empleador y trabajador acordaron que pese a que existe un acto de autoridad, la prestación del servicio por parte del trabajador se va a seguir llevando a cabo. En este caso de suspensión, el rol del empleador es un rol de comunicar a sus trabajadores que está objeto a un acto de autoridad, que no existe capacidad de resistir, salvo que el trabajador esté con licencia médica o salvo que se haya pactado un pacto que asegure la prestación de los servicios.
¿Cuáles son las obligaciones que nacen o las consecuencias que nacen de este suspensión por acto de autoridad? Para el empleador, conserva la obligación de pagar las cotizaciones previsionales. El empleador tiene que seguir pagando las cotizaciones previsionales, pero en un 50%, es decir, la relación se va a entender suspendida y el empleador paga, si por ejemplo la suspensión opera a partir de abril, calcula las cotizaciones que pagó en marzo y sobre esas cotizaciones paga el 50%, no paga el 100%. Actualmente existe un proyecto de ley que se ingresó al día siguiente de la entrada en vigencia de esta ley, para que modifica este aspecto con la finalidad de que el empleador no pague en base al 50%, sino que pague en base al 100% de las cotizaciones. Pero eso es algo que se encuentra en tramitación. Nuestra aspiración como abogados, objeto de dar certeza a nuestros clientes, es que efectivamente esto se encuentre claro, ojalá antes del 13 de mayo. ¿Y por qué pongo esa fecha? Porque el 13 de mayo es la fecha en que deben pagarse las cotizaciones previsionales y los empleadores, que son las que pagan las cotizaciones, tienen que tener claridad si lo pagan en base a el 50%, que es lo que hoy día dice la ley, o en base a el 100%, dependiendo de la discusión que salga en esto, lo que se ha denominado esta ley corta. Entonces, opera esta suspensión, el empleador debe pagar las cotizaciones previsionales, el trabajador queda liberado de cumplir sus funciones, no recibe remuneración, pero a cambio, como no recibe remuneración, queda habilitado para poder obtener y concurrir al seguro cesantía para cobrar una prestación. Y esa prestación no es de igual monto que su remuneración, sino que se calcula el promedio de los haberes imponibles de los 3 últimos meses, y esa es la base de cálculo, y el primer mes cobra un 70%, el segundo mes cobra un 55%, el tercer mes cobra un 45% y así va en un rendimiento decreciente, donde en primer lugar concurre a cobrar a su cuenta individual y si esos recursos se agotan, luego pasa a cobrar al fondo solidario, pero en el fondo solidario, además de existir estos porcentajes decrecientes que yo les señalé, que es de 70, 55 y 45, existen ciertos tramos mínimos y máximos. Por tanto, si ustedes me preguntan cuánto es lo que finalmente un trabajador va a obtener, la respuesta no se puede hablar en abstracto, sino que va a depender de la cantidad de recursos que tenga ¿no? en su cuenta individual y cuánto sea el periodo de tiempo que cobre esta prestación. Y este acto de autoridad que implica la suspensión del contrato dura mientras esté vigente el acto de autoridad. Por tanto, es esencialmente dinámico. Aquellas comunas que estaban con cuarentena, el acto de autoridad dura mientras dure la cuarentena. Nuestra interpretación de que el foco debe ser en base a si es el trabajador o no que se encuentre impedido totalmente a prestar sus servicios, resuelve dudas como por ejemplo, ¿qué pasa si en la comuna donde reside el trabajador está con cuarentena, pero no así el domicilio de la empresa? Con nuestra interpretación, que el foco en el acto de autoridad debe ser la prestación del trabajador, se resuelve esa duda. Porque si del domicilio del trabajador se encuentra con cuarentena, evidentemente él está imposibilitado de prestar servicio y opera respecto de él el acto de autoridad. Uy. Si puedo apagar los micrófonos, por favor, que rebota un... No sé si Ángeles... Uy. Gracias. Entonces, obligaciones en este caso, el empleador debe comunicar el acto de autoridad, debe pagar las cotizaciones, el trabajador queda habilitado para concurrir a cobrar su seguro de cesantía y el empleador debe enviar una nómina a la AFC a objeto de que ésta se encuentre enterada y al día respecto de las personas que están suspendidas por un acto de autoridad. Y eso es lo que vamos a denominar como puerta 1, suspensión por acto de autoridad y con las consecuencias y requisitos. Ahora, relevante en este aspecto, no es cualquier trabajador el que está habilitado, que el que está, si bien está objeto del acto de autoridad, para poder cobrar la prestación del seguro de cesantía debe cumplirse con ciertas condiciones. Una, evidentemente debe ser trabajador dependiente, y segundo, debe tener ciertas cotizaciones mínimas en el AFC.
o 3 últimas con el mismo empleador, o 6 en un periodo de 12, donde las 2 últimas sean con el mismo empleador. Entonces, si eventualmente es un trabajador que partió su relación laboral con ese empleador y no tiene una experiencia laboral previa, aun cuando esté sujeto en acto de autoridad, esa persona no va a tener derecho a cobrar la prestación al seguro de cesantía, porque quizás no tiene las cotizaciones mínimas. Otra problemática que está ocurriendo, aquellas personas que vienen trabajando antes del 2002 y que no se afiliaron al seguro de cesantía, porque era una adscripción voluntaria, esas personas van a estar sujetas al acto de autoridad. El empleador va a tener que pagar las cotizaciones previsionales en base al 50 o quizás al 100, depende cómo salga el proyecto de ley, pero nuevamente no va a tener acceso a la prestación del seguro de cesantía porque no es una persona cotizante en el seguro de cesantía. Lo mismo con personas que están con una pensión, porque tampoco tampoco pagan o tampoco concurren a la prestación del seguro de cesantía. Por tanto, no es que estén excluidos por ley, sino que más bien no cumplen los requisitos que establece la ley para ser beneficiarios de esta prestación del seguro de cesantía. Vigente el acto de autoridad en esta puerta 1, sigo en esta puerta 1, el empleador igual de todas formas conserva el derecho de poder poner término al contrato en virtud de la causal de necesidades de la empresa. Es decir, no existe en cierto modo una limitación a esta facultad de terminación del contrato, en virtud del artículo 161, que es la causal de necesidades de la empresa, que implica el pago de indemnizaciones legales, y ha existido algún nivel de discusión respecto de, bueno, ¿y qué ocurre con otras causales de terminación? Como por ejemplo puede ser el vencimiento de plazo o la renuncia, porque no se hace mención a ella en la ley, y nuestra interpretación como equipo laboral del estudio es que en esos casos, aun cuando la ley no lo haga mención, por ejemplo, el vencimiento de plazo, si opera un acto de suspensión por acto, si opera una suspensión por acto de autoridad y coincide con el vencimiento del plazo, ese contrato de igual manera culmina, porque la ley es sumamente clara, la ley del Código del Trabajo es sumamente clara en lo imperativo que es el vencimiento de plazo, y no hay ningún efecto en la ley que haga presumir que eventualmente ese plazo se prolonga en el periodo de tiempo que eventualmente estuvo suspendido. Entonces, esta es la suspensión, lo que yo hablé recién, puerta 1, suspensión por acto de autoridad. Vamos a pasar a esta puerta 2. En esta puerta 2, que la rotulamos como suspensión por acuerdo de las partes, opera en la siguiente medida. La ley dice que para que opere la suspensión convencional o suspensión por acuerdo de las partes, el empleador hace una primera calificación y dice el empleador o la empresa que se encuentra afectada total o parcialmente. Entonces, la primera calificación es, la empresa dice, en virtud, evidentemente, del coronavirus, porque esta ley tiene como contexto el coronavirus, yo me he visto afectado. Y ahí esa afectación, en mi interpretación, es una afectación multicausal. Es decir, pueden haber distintas causas que puedan generar esta afectación. No es un solo tipo de causa. Ahora, el motivo de esa causa es evidentemente hechos derivados de la pandemia. Entonces, esta primera calificación la hace el empleador, pero a objeto de que no sea discrecional, no sea unilateral o no sea impositiva, para que se consolide y quede afirme, se debe recurrir a un acuerdo con el trabajador. Es decir, el trabajador también debe manifestar su voluntad en cuanto a que opere la suspensión por acuerdo de las partes. Es decir, el trabajador dice, ¿sabes qué? Efectivamente, yo considero que aquí hay una afectación derivada de la pandemia. Y se logra un acuerdo. Si en esa empresa hay sindicato y el trabajador está sindicalizado, la empresa debe consultar al sindicato respecto de esta suspensión convencional. La ley habla de consulta, no habla de representación y no habla tampoco de vinculación en cuanto o de la obligatoriedad de ceñirse a los términos de la respuesta del sindicato. Sería más bien un requisito de participación, pero no un requisito como habilitante en el sentido de que debe tomarse o debe fraguarse el acuerdo con lo que diga el sindicato.
puede ser que el sindicato esté de acuerdo, puede ser que no esté de acuerdo, pero lo que establece la ley es el deber de consulta, no el deber de respeto, por llamarlo de alguna manera, de la respuesta del sindicato. Y logrado este acuerdo, se suspende la relación laboral. ¿Por cuánto tiempo se suspende? Por el periodo de tiempo que las partes consideren, y que en este caso no puede ser superior a un plazo de 6 meses, 6 meses teniendo en cuenta que esta ley entró en vigencia durante el mes de abril y que esta ley no tiene una vocación de permanencia en el tiempo, es una ley que tiene una vigencia transitoria. Por tanto, mientras dure esta ley, se puede celebrar este pacto de suspensión que al día de hoy tiene un máximo de 6 meses, pero por cada mes que pase de la vigencia de la ley se va a ir reduciendo el periodo máximo de suspensión de este pacto. Efectos que esto genera: suspensión nuevamente de las obligaciones esenciales del contrato, el empleador no paga remuneración, el trabajador no presta servicio, empleador asume la obligación de pagar las cotizaciones previsionales con la misma base de cálculo que en la puerta 1, es decir, en base a un 50%, y el trabajador queda habilitado a poder concurrir a retirar los recursos que estén en el fondo de cesantía, nuevamente con un 70, un 50. Y esta suspensión convencional puede ser que sea o a continuación, no puede celebrarse mientras esté vigente un acto de autoridad. Si mientras exista acto de autoridad, no puede celebrarse una suspensión convencional. Entonces puede ser perfectamente posible que un trabajador pase por estos 3 regímenes. Primero por la puerta 1, luego derive eventualmente a puerta 2 una vez culminado el periodo de acto de autoridad, y luego derive a lo que va a comentar Daniela, a un pacto de reducción de remuneración y reducción de jornada. Esto es esencialmente dinámico. No es obligatorio que pase por los 3, no es obligatorio pactar, salvo que eventualmente no es obligatorio pactar en puerta 2, pero sí es vinculante si está sujeto a un acto de autoridad en puerta 1, porque en eso, salvo que esté con licencia médica o con un pacto de aseguramiento, el acto de autoridad le rige 100%. Hay un aspecto que no mencioné en puerta 1 y que va a ser relevante a propósito de lo que va a señalar Daniela, y también a propósito de la suspensión convencional, que yo les señalaba que para que opere el acto de autoridad no solamente debe existir un pronunciamiento de la autoridad sanitaria o de orden público, sino que luego debe dictarse una resolución por parte del subsecretario de Hacienda, firmado también conjuntamente con el subsecretario del Trabajo. Esa resolución va a establecer todas las medidas restrictivas y las zonas geográficas en las cuales rige. Esa resolución ya se dictó el 8 de abril, y evidentemente en la medida en que haya más medidas sanitarias, esta resolución del Ministerio de Hacienda va a ser dinámica. Incluso estamos pendientes de que se dicte la que dice relación con las medidas que se anunciaron la semana pasada, donde se alzaron las cuarentenas en algunas comunas y donde se establecieron en otras. Pero en esta resolución del Ministerio de Hacienda también se establecen aquellas empresas o actividades que no deben paralizar. Es decir, si bien el acto de autoridad le va a aplicar a todas las empresas donde, por ejemplo, existe la cuarentena, hay ciertos rubros o empresas que no van a estar sujetos a ese acto de autoridad, como son, por ejemplo, los supermercados, las farmacias, las bombas de benzina, que por el tipo de actividad que desarrollan no paralizan. Entonces, en ese tipo de actividades, el acto de autoridad en principio no produce efecto, y ha existido algún tipo de discusión ya en lógica de puerta 2 respecto a si estas empresas esenciales pueden pactar con sus trabajadores suspensiones convencionales. Y eso porque existe actualmente un párrafo en la ley que tiende a confundir y que se intenta modificar con esta ley corta. Nuestra interpretación es que en aquellas empresas esenciales sí es viable poder pactar una suspensión convencional. Y no me quiero meter con retroactividad, Daniela. Y déjame ver. Creo que por mi parte. Porque si te devuelves. Sí. A retroactividad. No. Antes de retroactividad, donde dice otras consideraciones, creo que no, está cubierto.
Sí. Si quieres, Daniela, tú métete con reducción y haces también el tema de la aplicación retroactiva. Y luego damos al espacio de las preguntas. Bien. Paso entonces. Deja de compartir y comparto yo. Ok. Detener el luz. Y ahí lo dejé de compartir, Daniela. Bien, se ve, ¿cierto? Sí, te veo, Dani. Vámonos muy brevemente entonces al tema de la aplicación retroactiva de la ley, que refiere entonces también a estas hipótesis de suspensión del contrato de trabajo que estaba comentando Jorge. ¿Qué pasa? Que las medidas relativas al coronavirus, sobre todo la declaración del estado de catástrofe, comenzaron mucho antes de la entrada en vigencia de esta ley. Comenzaron el 18 de marzo, que fue cuando se decretó el estado de catástrofe. Y a partir de esa fecha muchas empresas empezaron a tomar medidas. Suspender relaciones laborales, efectuar despidos, en definitiva, tratar de adecuarse a estas circunstancias, tomando como referencia los dictámenes que había a esa fecha de la Dirección del Trabajo y, bueno, adecuando como podían, digamos, sus condiciones. La ley entonces toma en consideración eso y lo que dice es que respecto de los trabajadores y empleadores que hubieran pactado durante este periodo antes de la entrada en vigencia de la ley, es decir, entre el 18 de marzo, que se declara el estado de catástrofe, y el 6 de abril, que es la fecha en que entra en vigencia la ley, hubieran pactado paralizar las actividades de mutuo acuerdo, hubieran pactado paralizarlas, o sea, perdón, no hubieran pactado, se hubieran paralizado las actividades como consecuencia de un acto de autoridad, una de las medidas de cuarentena u otra medida, hubieran pactado la continuidad en la prestación de los servicios, pero en un modo modificado, digamos, considerando todas estas consideraciones, pueden entonces acceder igualmente a los beneficios que están en esta ley. Se pueden inscribir a los trabajadores que estaban en uno de estos casos en la web de la AFC explicando que comenzó la suspensión antes de la entrada en vigencia de la ley, comenzó, por ejemplo, el 26 de marzo, qué sé yo, y que a partir de esa fecha se acordó la suspensión, etcétera, y entonces igualmente el trabajador va a poder acceder a las prestaciones del seguro de desempleo en la medida en que cumpla, por supuesto, con los requisitos de cotizaciones mínimas y lo demás que ya comentaba Jorge. Eso es lo único a lo que hace referencia a la aplicación retroactiva. El documento de vacaciones firmado, todo eso debe estar Perdón, guardado. a los que tienen el micrófono prendido les vamos a pedir que lo silencien. Soraya me parece que tiene el micrófono prendido. Bien, vamos a pasar a la reducción de jornada, que es la última puerta de estas que describe Jorge, de las que están en la ley. ¿A qué se refiere la reducción de jornada? La reducción de jornada que establece la ley es una posibilidad de que la empresa y el sindicato, la empresa y el trabajador pacten reducir la jornada de trabajo hasta en un 50%, y por lo tanto reducir también proporcionalmente el sueldo del trabajador, en el mismo porcentaje en que se reduzca la jornada. En ese caso, el trabajador va a mantener el derecho a recibir todos esos pagos que son extraordinarios y que le correspondían ese mes. Si justo el mes en que se pacta la reducción de jornada le correspondía el bono anual, si correspondía un aguinaldo, si correspondía otro tipo de beneficios, se van a mantener entonces eso durante el tiempo en que se mantenga la reducción de jornada. Pero se va a reducir proporcionalmente el sueldo del trabajador, el sueldo que es habitual y completo, el sueldo base, etc. Ahora, en este caso, cuando aplica esta reducción de jornada, la administradora de fondos de cesantía, la AFC, lo que va a hacer es compensar parte de esta pérdida que sufre el trabajador en su sueldo, pagando hasta un 25% del sueldo con un tope de 225.000 pesos. Eso es lo máximo que va a pagar la AFC en la medida en que se reduzca el 50% de la jornada. Si se reduce menos la jornada se reduce en un 20%, entonces la AFC también va a compensar proporcionalmente, o sea, el máximo del 25% corresponde a la reducción del 50% de jornada. Y siempre sujeto al tope de los 225.000 pesos. Ahora, el pacto de reducción de jornada no lo pueden pactar en todas las empresas. La ley lo habilita solamente para casos muy particulares. ¿Cuándo lo permite la ley? Lo permite cuando la empresa se encuentra en uno de los siguientes 4 casos. Primero, cuando ha disminuido sus ventas en al menos un 20% durante un periodo de 3 meses consecutivos comparado con los mismos 3 meses del año anterior. Y considera para estos efectos no solamente 3 meses a contar de ahora de la crisis del coronavirus, sino que 3 meses a contar de octubre del año pasado, cuando comenzó el estallido social. Habiendo una reducción de un 20% de las ventas o más, entonces podría acogerse a esta ley.
Para estos efectos, la Dirección del Trabajo va a poder acceder a la información del Servicio de Impuesto Interno respecto a las ventas de la empresa y verificar si efectivamente se cumple esta condición que está en la ley. El segundo caso de empresas que se pueden someter a este procedimiento de reducción de jornada son las empresas que se encuentran en un procedimiento de reorganización. Este es un procedimiento que está dentro de la ley de quiebra y que contempla que las empresas que están en una situación financiera muy delicada pueden, antes de, digamos, en vez de ir al procedimiento de quiebra, ir a un procedimiento de reorganización en que renegocian y pactan nuevamente el pago de sus deudas. En tercer lugar, pueden acogerse también a esta reducción de jornada las empresas que tienen un procedimiento de asesoría económica de insolvencia. Este es un procedimiento similar al de reorganización, pero aplicable para las pymes. También las empresas en ese caso entonces van a poder pactarlo. Y por último, pueden acogerse a esta reducción de jornada las empresas que están exceptuadas del acto de declaración de autoridad, o sea, empresas que, por ejemplo, cuando se declara una cuarentena, quedan exceptuadas de esta declaración algunas empresas, hablemos por ejemplo de un hospital, o de la empresa eléctrica, la empresa del agua, son empresas que están exceptuadas del acto de autoridad que pueden seguir funcionando. Entonces, esas empresas, pero que igualmente necesiten reducir o redistribuir su jornada para poder mantener su continuidad operacional, o para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. Entonces son empresas que continúan operando a pesar de las prohibiciones de la autoridad, porque están expresamente exceptuadas, pero que igualmente su funcionamiento requiere adoptar algunas adecuaciones para permitir la continuidad de la empresa o para proteger a sus trabajadores. Ahora, ¿qué trabajadores no pueden pactar la reducción de jornada? Así como solo ciertas empresas pueden pactarlo, también solo ciertos trabajadores pueden pactarlo. Por regla general, todos los trabajadores van a poder pactar la reducción de jornada con el empleador, excepto los trabajadores que estén impedidos de prestar servicios como consecuencia de un acto de autoridad. ¿Se fue la pantalla compartida o no? No, perdón, alguien está empezando a compartir. Samuel Ortiz me parece que está compartiendo contenido. A ver. Nos está hackeando Samuel. Sí, Samuel nos está hackeando. Ya, ahí, Sí. ahí lo cambiamos, ya Con está. Samuel, así que sé que no lo haría. Ya está. Entonces, no podrán acogerse a esta reducción de jornada los trabajadores que estén impedidos de prestar servicio como consecuencia de un acto de autoridad. Claro, si hay un trabajador que está en cuarentena, no puedes reducirle la jornada porque está en cuarentena y no puede trabajar. Si es que hubiera pactado con ese trabajador una medida de cumplimiento del contrato que no infrinja la prohibición legal, por ejemplo, se pactó el teletrabajo, entonces sigue prestando servicio, en ese caso ese trabajador no estaría afectado estrictamente por ese acto de autoridad, podría pactar la reducción de jornada. Pero regla general, un trabajador que no puede prestar servicio porque está afectado por un acto de autoridad, tampoco puede entonces pactar la reducción de jornada, evidente. En segundo lugar, tampoco van a poder pactarlo los trabajadores que estén sujetos a fuero, ya sea el fuero sindical, el fuero maternal, cualquier fuero, digamos, el del comité paritario, pero cualquier trabajador con fuero no puede pactar la reducción de jornada. Y en tercer lugar, tampoco van a poder pactarlo los trabajadores que no tengan jornada, los que estén bajo artículo 22, como se dice normalmente, que lo que significa en la ley es que no están sujetos a los límites de la jornada de trabajo. Y en ese caso no se puede pactar la reducción de jornada porque al no tener una jornada pactada, al no decir, mira, tú trabajas de 9 de la mañana a 7 de la tarde, tampoco puedes decirle ahora trabajas de 9 a 4, no sé, porque no tiene jornada, no tiene control de horario y por lo tanto tampoco podría entonces pactar reducírselo. Esos son los trabajadores exceptuados. Ahora, para que los trabajadores puedan acceder a este pago por parte de la AFC, una vez que se pacta la reducción de jornada, van a tener que tener un mínimo de cotizaciones que establece la ley. En este caso se establecen más número de cotizaciones que lo que se requieren para el caso de la suspensión del contrato. Para la suspensión del contrato dijimos, se requiere que hayan las últimas 3 cotizaciones pagadas o bien las últimas 2 cotizaciones pagadas con el mismo empleador y adicionalmente que dentro de los últimos 12 meses tenga al menos 6 pagadas. Para el caso de la reducción de jornada se requiere más, se requiere, si es que se trata de un trabajador con contrato indefinido, que tenga al menos las últimas 10, que tenga 10 cotizaciones mensuales pagadas desde su afiliación a la AFC o desde que devengó su último giro. O sea, si es que estuvo cesante y fue sacando dinero del fondo, desde la última suma que recibió tenga al menos 10 cotizaciones pagadas. Si es que el contrato es a plazo fijo por obra, entonces se requieren al menos 5 cotizaciones en el mismo periodo, desde su afiliación o desde que realizó el último giro del seguro de cesantía.
Y si es que el trabajador va a acceder a las prestaciones del Fondo de Cesantía Solidario, se requiere que estas mismas cotizaciones, 10 o 5, existan al menos en los últimos 24 meses desde la fecha en que se celebró el Pacto de Reducción de Jornada. Ahora bien, si es que, bueno, y las 3 últimas cotizaciones tienen que haber sido pagadas por el empleador con el cual se produce la reducción de jornada. O sea, tiene que llevar al menos 3 meses en la empresa y esos últimos 3 meses tienen que estar pagados. Finalmente, lo que la ley señala es que si la causal para acogerse a esta reducción de jornada es la última que comentamos, la que refiere a las empresas exceptuadas del acto de autoridad, pero que requieren reducir jornada para mantener su continuidad operacional, o bien para proteger la salud de los trabajadores, ahí se van a exigir los mismos requisitos de cotizaciones que se exigen para la suspensión del contrato, es decir, 3 cotizaciones continuas en los últimos 3 meses, o bien 6 cotizaciones continuas o discontinuas en los últimos 12 meses, siendo las últimas 2 al menos por el mismo empleador, en los 2 meses anteriores a la suspensión. Es importante, si bien esto es un poco confuso, lo importante es entender que los trabajadores en el fondo podrían pactar la reducción de jornada cumpliendo con todos los demás requisitos, pero si no cumple con los requisitos de estas cotizaciones mínimas, aun cuando la reducción de jornada va a ser legal, la consecuencia va a ser que no va a recibir el pago compensatorio por parte de la AFC, y por lo tanto la reducción de su sueldo en el mismo porcentaje en que redujo su jornada no va a tener compensación. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para pactar esta reducción de jornada? Lo primero es que se va a poder reducir hasta un 50% la jornada. La segunda es que la reducción no puede durar menos de un mes y no puede durar más de 5 meses en el caso de los contratos de duración indefinida y de 3 meses en el caso de los contratos de plazo fijo o por obra. Y finalmente, no se puede pactar la ejecución diferida del acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo pactar hoy, que estamos a 28 de abril, mira, hagamos una cosa, en agosto tú vas a empezar a trabajar media jornada. Eso es una ejecución diferida, estoy pactándolo para el futuro. La ley lo prohíbe, la ley lo que dice es, mire, usted hoy como empresa está en estas condiciones y entonces pacta la reducción de jornada para enfrentar estas condiciones hoy, en este momento, no para enfrentarlas en el futuro. A lo sumo yo podría pactar para comenzar la reducción de jornada dentro de la próxima semana o hasta el primer día del mes siguiente al que pacto, o sea, en este caso estaríamos hablando del 1 de mayo. Eso es lo máximo que puedo diferir, no puedo diferirlo más que eso, o sea, siempre se pacta para lo inmediato. Y esto tiene aplicación también para otras combinaciones que he visto que algunas empresas están discutiendo, viendo internamente si implementar. Por ejemplo, algunas empresas han pensado, ¿qué pasa si yo hago un sistema de turnos con los trabajadores en donde suspendo con unos, con los otros pacto reducción, después el siguiente mes cambian y los otros suspenden y los otros vuelven a trabajar con reducción y qué sé yo, y arman un esquema así de 6 meses en que van cambiando? No van a poder bajo esta ley. Esta ley lo que requiere es ejecución inmediata. Entonces van a poder pactar el primer mes. Ok, este mes, estos están suspendidos, estos están con reducción de jornada. Dura un mes, lo que sea. Y cuando termina eso, volver a pactar con los trabajadores, ok, ahora tú que estabas con reducción, terminamos la reducción de jornada, pasa a suspensión, etc. Pero se tendría que pactar mes a mes, paso a paso, porque no puedes pactar la ejecución diferida en el tiempo o para el futuro de estos acuerdos. ¿Cuáles son las condiciones o cuál es el procedimiento que debe seguir la empresa para implementar esta reducción de jornada? Lo primero, y al igual que en el caso de la suspensión de común acuerdo que ya mencionaba Jorge, si es que existe un sindicato en la empresa, se va a tener que realizar una consulta previa a este sindicato. De nuevo, esta consulta no es vinculante, lo que quiere decir que no es obligatoria el resultado de la consulta para implementar o no la reducción de jornada, pero la idea es que efectivamente esto puede ser algo consentido, conversado, consultado previamente con el sindicato. Luego se debe suscribir un anexo de contrato. La Dirección del Trabajo tiene una sección especialmente habilitada para estos efectos porque se tiene que informar a la Dirección del Trabajo del Pacto de Reducción de Jornada. Ahora, nosotros sugerimos que además de firmar el anexo de contrato en que se acuerda la reducción de jornada en la web de la Dirección del Trabajo, las empresas suscriban igualmente un anexo de contrato con el trabajador en los términos que normalmente lo hacen. Por supuesto, no pueden ser condiciones contradictorias con las que pongan en la web de la Dirección del Trabajo, pero sí pueden complementar, puede ser un poco más extenso, un poco más claro los términos de cómo opera la reducción de jornada, y por lo tanto nosotros sugerimos que se haga así, que se suscriba efectivamente un anexo en esas condiciones. Una vez que está registrada esta información en la web de la Dirección del Trabajo, va a ser la Dirección del Trabajo la que le informe a la AFC, mire, estos trabajadores pactaron reducción de jornada, así que usted tiene que compensar
parte del sueldo pagándole al trabajador lo que corresponde. Es una comunicación interna. Usted como empleador no tiene que hacer ninguna comunicación para este caso a la AFC. Es la dirección del trabajo la que le comunica a la AFC. En tercer lugar, la empresa va a tener que continuar pagando la remuneración que corresponde a la reducción, a la jornada reducida, o sea, si redujen un 50% la jornada, pago el 50% del sueldo, y voy a pagar las cotizaciones previsionales que correspondan a esa nueva remuneración. El 50% va a ser el 50% de las cotizaciones. En el fondo yo pago las cotizaciones previsionales que corresponden al sueldo que estoy pagando. Y en último lugar, voy a tener que continuar pagando todas las asignaciones, aguinaldos, etcétera, extraordinarios que se devengan en ese periodo. O sea, si justo estoy reduciendo jornada en septiembre y yo normalmente pago el aguinaldo de fiestas patrias, se continúa pagando y se debiera pagar en su totalidad, no reducido proporcionalmente de acuerdo a la jornada de trabajo, sino que se paga con normalidad. Todos los beneficios así extraordinarios, los bonos, etcétera. Eso se debería pagar con total normalidad. ¿Qué más se debe tener en cuenta respecto a la reducción de jornada? Que si es que durante este pacto de reducción de jornada se pone término al contrato, se despide al trabajador, ya sea por la causal de necesidad de la empresa o por otra, porque este trabajador sigue trabajando y podría incurrir en una causal de ausencia injustificada, falta de probidad, incumplimiento del contrato, cualquiera. Si se pone término al contrato, hay que informar a la dirección del trabajo, para que la dirección del trabajo a su vez informe a la AFC y esta deje de hacer los pagos que corresponden. Por otra parte, y esto es bien importante, mientras se mantenga la reducción de jornada, el empleador no puede contratar a otros nuevos trabajadores para que realicen las mismas funciones que el trabajador que tiene su jornada reducida. ¿Cuál es la idea? Que en el fondo, si yo tengo a un trabajador A que realiza todas estas tareas y le reduzco su jornada, no contrate luego a otro trabajador que me complemente el tiempo que este no está trabajando. Lo que tengo que hacer es ofrecerle a este trabajador volver a su jornada completa. No puedo contratar a alguien para que haga sus mismas funciones. La idea no es que se utilice esto como un mecanismo para reducir costos, al reducir quizá los sueldos más altos y contratar a otros trabajadores por un sueldo más bajo que me completen ese tiempo. No, eso está prohibido por ley. Y finalmente, y esto también es relevante, si se pone término al contrato de trabajo por la causal de necesidad de la empresa, que implica pago de indemnizaciones legales, para calcular las indemnizaciones voy a considerar el sueldo del trabajador antes del pacto de reducción de jornada, o sea, el sueldo íntegro del trabajador. No voy a considerar el sueldo al 50% o al porcentaje que corresponda que haya tenido durante este periodo. Vamos a las últimas consideraciones que están en la ley. En primer lugar, es importante que cuando se haga uso de esta ley se haga uso correctamente, no se incurra en ningún tipo de falsedad al introducir o al presentar la información al administrador de fondos de cesantía, no se incurra en abuso en el uso de esta ley, porque hay responsabilidad penal, no solamente para las personas involucradas, o sea, no solamente para quien inscribe la información falsa para abusar o obtener beneficios injustamente, sino que también para la persona jurídica, para la empresa misma. Y por lo tanto es muy importante aquí ser veraz y ocupar la ley como corresponde. En segundo lugar, quien puede fiscalizar el cumplimiento de todos los requisitos de esta ley va a ser la Dirección del Trabajo, sin perjuicio que además la Superintendencia de Seguridad Social, la Suceso, va a tener algunas facultades respecto del pago de las prestaciones de la AFC, que es lo que le corresponde. En tercer lugar, y muy relevante para los trabajadores, es que quienes estén en cualquiera de estas modalidades, o sea, suspendido como consecuencia de un acto de autoridad, suspendido como un acuerdo o reducción de jornada, adquiere el carácter de cesantía involuntaria. ¿Qué significa esto? Que cuando cualquier trabajador tiene pactado con un seguro, con una casa comercial, con un banco, un seguro de cesantía, va a poder hacerlo valer en este caso, aun cuando no esté cesante, está bajo los efectos de esta ley y por lo tanto se le va a llamar cesante involuntario y puede hacer uso de sus seguros de cesantía. Ahora, no van a poder acogerse a ninguna de las prestaciones de esta ley las empresas que hayan contratado con cargo a la ley de presupuestos del sector público y que reciban los pagos correspondientes. Entonces, las empresas que son financiadas directamente por el sector público y que están recibiendo sus pagos en el momento no van a poder pactar los beneficios que están en esta ley. Por su parte, se establece que las empresas que sí pueden seguir funcionando, aún durante estos periodos de cuarentena, etcétera, van a poder pactar con los trabajadores una alteración de la naturaleza de sus funciones. Efectivamente, puede ser que durante este periodo
se requiere realizar varios cambios en la operatividad de la empresa para poder adecuarse a estas condiciones y entonces se va a poder establecer durante este periodo y excepcionalmente que se altera la naturaleza de las funciones de uno o más trabajadores temporalmente, ¿no? La ley, por su parte, prohíbe que durante todo el periodo de vigencia de la ley, que son 6 meses, es decir, desde el 6 de abril hasta el 6 de octubre del 2020, prohíbe despedir por la causal de fuerza mayor fundado en el COVID-19. No se va a poder despedir por esta causal en ningún caso. Y además la ley permite que si se hubiera despedido un trabajador desde el 18 de marzo y hasta la entrada en vigencia de la ley, o sea, hasta el 6 de abril, si se hubiera despedido un trabajador por cualquier causal, se podría dejar sin efecto ese despido, resiliarlo, dejarlo sin efecto, y por lo tanto reincorporar al trabajador a la empresa y someterlo a cualquiera de estos procedimientos, suspensión o reducción o cualquiera, si las partes así quisieran. Hay muchas empresas que, ante la incertidumbre, despidieron a trabajadores, pero la verdad es que hubieran preferido quizás suspenderlo y acogerse a este procedimiento. No hay ningún problema, se puede hacer, la ley permite expresamente como excepción resiliar entonces esos despidos. Finalmente, la Dirección de Trabajo mantiene un registro público de los empleadores que acceden a las prestaciones de la ley, señalando cuántos son los empleadores y cuántos son los trabajadores que accedieron a estas prestaciones. Esta información que ya está circulando por prensa, seguramente habrán visto que se habla del número de empresas, del tamaño de empresas, etcétera, que están acogidas a esta ley en un inicio, y en el fondo es para darle mayor transparencia a la aplicación de la ley. Eso entonces concluye la presentación del contenido. Creo que podemos pasar a responder preguntas o comentarios si es que hay. Veo que en el chat han puesto varias preguntas. Yo no las he leído, no sé, Jorge, si tú has ido leyendo. Sí, si queréis, Daniela y Jorge, si queréis, os voy leyendo yo las preguntas que han estado haciendo las personas. A ver, okay, Eduardo dice, buen día, mi nombre es Eduardo Bernal y quisiera consultar, ¿puedo a partir del mes de mayo incorporar nuevos trabajadores siendo que el plazo, según AFP, termina el 23 de abril para poder otorgar el cobro del seguro para el 30 de abril? Eso es primera consulta. A ver, eso es un plazo operativo para que el pago, el fecha de corte era el 23 de abril para que la prestación se hiciera el 30 de abril. Luego, si se hace después del 23 de abril, el pago se va a hacer el 7 de mayo. Entonces, eso ya son trámites, son plazos internos que está poniendo la AFC a objeto de hacer ciertos cortes y establecer la periodicidad de pago. Entonces, en ese caso, si ya no lo ingresó antes del 23 o el 23, el pago no se va a hacer el 30, sino que si lo ingresa a partir del día que es 28, el pago va a salir en la siguiente fecha que indique la AFC. Yo la información que conozco, la información pública, que creo que en la misma página de la AFC señaló las oportunidades de pago según las fechas de ingreso de nómina, las cuales además fuesen aprobadas. Entonces eso más bien no es un aspecto propio de la ley, sino que un aspecto operativo para tener cierta claridad entre la información que se sube, la validación de las planillas que hace la AFC, y luego de las planillas y después del régimen de cotizaciones, para luego autorizar el pago. Entonces, si no se hizo antes del 23, para responder la pregunta, no va a salir el 30. Perfecto. Si después del 23 pactó pacto de suspensión, que es plenamente posible, que se pacte en cualquier momento, el pacto de suspensión le va a salir con fecha de corte del 7 o en la sucesiva, dependiendo cuándo se suba la información a la plataforma web que habilitó el seguro de cesantía, que también es bueno señalarlo ahí. Ha solicitado que todo sea de manera electrónica, indicándose también una cuenta, la cuenta corriente del trabajador, objeto que el pago se haga en esa cuenta. Y también un correo electrónico. Entonces, de esa manera el empleado sube la información, sube las nóminas, sube la estructura de remuneraciones y la plata llega directamente a la cuenta corriente del trabajador, objeto de que éste no tenga que hacer ninguna fila, espera o concurrir a una sucursal de la AFC. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Y hay una segunda consulta también por parte de Eduardo que dice, si el trabajador en el mes de abril trabajó 15 días, ¿el seguro operará desde el 1 de abril o desde el 15 de abril en adelante? A ver, es relevante esa pregunta porque primero la ley entró en vigencia el 6 de abril.
salvo la aplicación retroactiva que señalaba Daniela entre el 18 de marzo y el 5 de abril. Entonces, si trabajó los primeros 15 días de abril, no procede suspensión, porque el requisito propio de la suspensión es que no trabaje. Entonces, entre el 6 y el 15, que es la fecha de vigencia de la ley, si trabajó, hay que pagar esos días, hasta el 15. Y luego, si pueden apagar los micrófonos, por favor. Y luego, si la suspensión, el pago será, Si es que se podía pagar retroactivamente hasta perdón, si uno puede pagar el retroactivo de un año. ¿Qué pasa? Sí, estoy tratando de silenciar a Soraya. Arévalo, si puedes silenciar tu micrófono, que no... Mira, yo, Soraya, claro, porque todo, Ahí está ahí silenciado. está. Vale. Entonces, si trabajó los primeros 15 días de abril, eso se pagan como componente remuneracional. Si se suspendió luego del 15 de abril por suspensión de mutuo acuerdo, entra en régimen de suspensión, por tanto paga el AFC la prestación proporcional a esos 15 días. Si es que lo ingresó antes del 23. Entiendo que esa es la pregunta. Perfecto. Después hay otra pregunta de Aldo Valle. Dice, hola, en septiembre de 2018 cumplí los 11 años en la empresa y dejé de cotizar. Mi empresa se acogió a la reducción horaria. En mi caso, ¿puedo acceder al beneficio de la AFC? Gracias. Dani, ¿lo veis tú la reducción o respondo? Sí. A ver, sí. Estoy viendo de las cotizaciones, dame un segundito. Mira, lo que exige la ley para el caso de la reducción de jornada es que se tengan al menos 10 cotizaciones mensuales en el fondo de cesantía continua o discontinua desde la fecha de afiliación o desde la fecha del último retiro. Por lo tanto, tú podrías efectivamente cumplir con ese requisito, pero la ley agrega un segundo requisito que dice, que las tres últimas cotizaciones deben ser pagadas con el mismo empleador con quien suscriba el pacto de reducción de jornada. Ahora, tus tres últimas cotizaciones, más allá de que no son las últimas de los últimos meses, tus tres últimas cotizaciones son con el mismo empleador. Te diría que no es un caso 100% claro, pero en principio me parecería que los requisitos que están en la ley se cumplen en tu caso. No te puedo responder con total certeza, no me corresponde, le corresponde al administrador de fondos de cesantía evaluar tu caso, que es un caso particular, pero en el fondo los requisitos que están en la ley es tener al menos 10 cotizaciones continuas o discontinuas desde tu fecha de afiliación y que tus últimas 3 cotizaciones sean con el mismo empleador con el cual te estás acogiendo. Entonces habría que ver si corresponde a que tus últimas cotizaciones fueron con ese empleador o no. No sé, Jorge, si es que tienes una interpretación distinta o quieres complementar. No, estoy contigo, Daniela. Estoy contigo. Son de los casos que eventualmente la AFC va a tener que fijar un criterio. Sí. Perfecto, gracias. Tenemos otra consulta. Según AFC cumplió con los requisitos, pero fueron rechazados de los beneficios. Ellos tienen las 6 cotizaciones durante los últimos 12 meses y 4 meses con nosotros, pero cobran. Esto está muy redactado de manera muy curiosa. Ellos tienen las 6 cotizaciones durante los 12 últimos meses y 4 meses con nosotros, pero cobraron el seguro de cesantía en agosto aproximadamente. Y al parecer por eso salieron rechazados, pero en la ley en ningún lugar dice que no se puede haber cobrado. No, de ahí hay que ver cuál es el requisito de la objeción, porque, ojo, no son lo que señalamos, no son dos requisitos, o es tres cotizaciones continuas, o 6, o, entonces no son los dos requisitos, o 6 en un periodo de 12, donde las dos últimas sean con el mismo empleador. Yo entiendo que en este caso se cumple porque tiene las cotizaciones, tiene las 6 dentro de 12, y además las últimas 4 han sido con el mismo empleador, por tanto, cumple con el requisito para optar a la AFC. Entonces habría que ver si fue un tema de no. Nosotros sabemos que hubo algunos rechazos por mala indicación de la cuenta corriente o mala individualización, pero el requisito, por llamarlo de alguna manera previsional, se encuentra cumplido con la explicación que señaló, y habría que ver cuál es la impugnación que está haciendo la AFC. Pero el requisito se cumple desde el punto de vista de las cotizaciones.
Perfecto, muchas gracias, Jorge. Vamos con la pregunta de Daniela Figueroa. Buenos días, gracias por la instancia. Mi pregunta es respecto a reducción de jornada. El artículo 12, letra C, señala promedio de las remuneraciones imponibles fijas y variables devengadas por el trabajador en los últimos 3 meses anteriores completos a la celebración del pacto. En mi caso, un trabajador con contrato indefinido, y si el tiene un trabajador con contrato indefinido y si el pacto rige en marzo, corresponde elegir los meses de abril, marzo y febrero. Pero este trabajador en marzo tuvo días de licencia y febrero el mes entero con licencia. Entonces, ¿consideran esos meses, marzo y febrero, o se consideran otros valores u otros meses? A mí me parece ahí que la palabra clave del artículo que estás citando es que dice los últimos 3 meses anteriores completos. Esa es la definición que está en la ley. Y al decir completos, por regla general se entiende que son completos referidos a íntegramente trabajados. Por lo tanto, si estuvo con licencia o si estuvo con vacaciones, etcétera, yo consideraría los meses anteriores porque entiendo que no se trata de meses completos. Perfecto, gracias, Daniela. Constanza Bravo pregunta, en una pyme donde se suspenderá el contrato para los trabajadores y donde los dos socios también trabajan y tienen un sueldo, ¿se les descuento para la AFP? Disculpen la redacción, está un poco confusa en algunas preguntas. ¿Podría acogerse también a la suspensión el contrato? Sí, a ver, el tema de los socios es relevante. Hay una jurisprudencia bastante asentada por parte de la Dirección del Trabajo que dice que para que los socios tengan la calidad de trabajador, los socios que son mayoritarios y que tienen facultad de atención y representación no tienen la calidad de trabajador objeto de las prestaciones de la AFC. Por tanto, habrá que ver cuál es la calidad de socio dentro de la empresa. Porque hay la jurisprudencia que señala que en ese caso no se cumple en cierto modo con el vínculo de subordinación y dependencia si es que tiene el paquete, si es un socio mayoritario y además tiene facultad de atención y representación. Mayoritario no es más del 50%, sino que sea mayoritario dentro de los socios. Entonces habría que ver la situación particular para ver si eventualmente va a ser rechazado por eventualmente no ostentar la calidad de trabajador para estos efectos. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Samuel Ortiz pregunta, ¿sueldo antes del primer o del último pacto de reducción de jornada para efectos de indemnizaciones? Pues en todo el periodo pueden haber varios. ¿Cómo? Perdón, No estaba. Pregunta. Entiendo que Samuel estaba corrigiendo su pregunta anterior o aclarándola. Puede ser. ¿Y dónde está la pregunta anterior de Samuel? No la encuentro. No hay pregunta anterior. No la Sí, veo. no, pero yo vi que Samuel hizo como una. Es que como dice disculpen el error anterior, no entendí a qué refiere. Entonces, ¿cómo es? Sueldo ¿puede hacer la antes del pregunta primero nueva, o del último pacto de reducción de jornada para efectos de indemnizaciones. Suena pregunta porque tiene signo de interrogación. Sí. ¿Le das tú, Dani? Sí. A ver, entiendo que lo que estás preguntando es si se despide a un trabajador que pactó la reducción de jornada, ¿cómo calculo su indemnización si es que lo he tenido con reducción, después con jornada completa, después con reducción y así variando? Eso es lo que entiendo de la pregunta. Si es que eso es lo que se está preguntando, yo entendería que el cálculo de indemnizaciones lo que requiere es que tú tomes la remuneración de un mes completo, sin reducción de jornada, independiente de que se haya reducido, vuelto, qué sé yo, pero que tú tomes un sueldo completo. Y para eso entonces yo me iría antes de la primera reducción de jornada, que probablemente va a ser el momento en que tengas una remuneración común y corriente, por llamarlo de algún modo. Perfecto, ahí parece que Samuel entendió porque hizo una acotación al final en el chat y dijo que entendió. Dijo gracias. Sí, así es. Después, Isidora Claret pregunta, si es que se acuerda una reducción de jornada en una empresa que tiene distintos clientes como unidades dentro de la misma, así por ejemplo, distintas estructuras de remuneraciones, facturación, etcétera.
¿Es posible contratar a nuevos trabajadores sin tener que ofrecer el puesto a aquel trabajador que se redujo jornada, pues son de clientes y por tanto de unidades diferentes? Jorge. Ya, respondo yo porque era la reducción. Bueno, aquí con la reducción, lo que se establece es un derecho preferente en relación a los reducidos, perdón, por llamarlo de alguna manera, en que el ofrecimiento de trabajo sea a esas personas, en la medida, señala la ley, que cumplan con la misma cualificación, idoneidad, responsabilidad para cumplir con esas tareas. Entonces ahí sí, son de distintos clientes, pero la performance que se requiere es la misma que tiene un trabajador que está con jornada reducida y no se hace la oferta preferentemente a ellos, yo en mi concepto hay una mala aplicación de la ley, porque el derecho preferente es que esas personas, contando con la idoneidad, la calificación, la responsabilidad, la cualificación, que son los mismos, en cierto modo, los mismos criterios que se establece a propósito del derecho de a igualdad de género, igual cargo, igual remuneración en relación a personas de distintos géneros. Yo creo que no se cumpliría con el objetivo de la ley si se contratan nuevos trabajadores. Si las performances que se requieren, los requisitos, la idoneidad es distinta, no habría inconveniente. Pero entonces aquí el hecho no es si son nuevos clientes o no, sino que más bien cuáles son las aptitudes, responsabilidades y atribuciones que va a tener ese cargo y por qué eso no puede ser cumplido por alguien que tenga reducción de jornada. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Moisés Vergara pregunta por aquí. Si no se sigue sugerencia del sindicato y se pacta, por ejemplo, suspensión del contrato con algunos trabajadores, ¿podría caer en causal genérica de práctica antisindical? Además, entiendo, al parecer, aparece en la web de la AFC, la solicitud y o envío de acuerdo respectivo la realiza el empleador, trabajador y o representante del sindicato, caso de pacto de suspensión. Ya, sí, ahí hay un tema. A ver, el artículo 5 que habla del tema de la suspensión convencional establece que el pacto es entre el trabajador y la empresa. Y dice, previa consulta de la organización sindical. Por tanto, en mi apreciación, la práctica antisindical se constituiría si existiendo un sindicato y el trabajador estando afiliado a ese sindicato, no se hace la consulta. Y en cierto modo se hace una invisibilización del rol del sindicato. El punto es que efectivamente en la ley a efectos operativos establece la posibilidad que quien pueda acceder con los documentos, la información a la AFC, lo dice el mismo artículo 5, sea el empleador y el trabajador y o el representante de la organización sindical respectiva, dice la ley. Pero, en mi apreciación, eso no habilita que sea el sindicato, valga la redundancia, el habilitado, el calificado para establecer pactos en representación de sus afiliados, porque así no lo dice la primera parte del artículo 5. Entonces, no porque a efectos operativos eventualmente se habilite al sindicato a hacer llegar la solicitud, de ahí uno pueda suponer que es el sindicato el habilitado para tener la representación de sus trabajadores, porque al momento de la suscripción del pacto, el rol que se le otorga al sindicato no es un rol de representación, es un rol de participación en el proceso decisorio, pero de participación en cuanto a que es necesaria su consulta, no que es necesaria su suscripción con él. A diferencia eventualmente de lo que pasa con la reducción de jornada, que ahí sí, en la reducción de jornada, la redacción no es muy puritana, que digamos, pero sí daría una representación al sindicato para poder suscribir pactos de reducción. Y esta interpretación incluso es la que ha sido respaldada por el subsecretario del Trabajo en algunas presentaciones que ha tenido, porque la discusión que se presentó en la Cámara, incluso con el presidente de la comisión, que era el senador Letelier, quedó sumamente claro que esto no era un requisito de habilitante, sino que un requisito de participación. Por tanto, mi apreciación es que la práctica antisindical es no consultar, y así hicieron la respuesta, es no consultar, pero eventualmente no
hacer caso a la opinión, para mí no es práctica antisindical. Podemos tener diferencias de opinión de un punto, pero no manifestar una opinión distinta no constituye, en mi parecer, una práctica antisindical. Sí, la invisibilización, eso sí me parecería que es una práctica antisindical, porque dándole ese rol al sindicato, la empresa no lo consulta. Había propuesto algo, yo no sé si vi algo de un plazo, Ángeles, que no sé, que yo me pierdo vi en algún momento un plazo. Entonces, si me permiten, no sé por qué, a propósito, si podía, aquí se puede poner término, es Trini y Sagrup. Se puede poner término de contrato por vencimiento de plazo convenido en el contrato de trabajo. Me imagino que está pensando en periodos de suspensión, y nuestra interpretación, lo señalé antes, nuestra interpretación es que sí es posible, y para eso los argumentos que por lo menos hemos sustentado, incluso una actividad, por lo menos sé que una persona de las que está acá, que Samuel, también estaba ayer. La manifestación que hemos dado nosotros es que esta es una ley que no vino a modificar orgánicamente el Código del Trabajo, es una ley más bien propia de seguridad social y de acceso a una prestación. Hay un término imperativo en el artículo 159 que dice: el contrato de trabajo terminará, y una de esas causales es el vencimiento de plazo. Ni aún en la negociación colectiva, las personas sujetas a plazo se les entiende prorrogada su vigencia del plazo, que la negociación colectiva es como el proceso culmine del manto protector de la ley laboral. Cuando la ley ha querido dotar al plazo fijo de una eficacia más allá de su duración, lo ha dicho con suma claridad en 3 supuestos en el artículo 159, y cuando no ha querido que un contrato a plazo fijo venza, lo ha señalado expresamente a propósito del fuero. Y cuando esta ley quiso modificar algunos de los causales del 159, a propósito de la fuerza mayor, lo dijo expresamente. Por tanto, en nuestra apreciación, no hay impedimento alguno que en caso de suspensión, ya sea en puerta 1 o en puerta 2, se opera el vencimiento de plazo. Creemos que ese vencimiento de plazo produce pleno efecto, salvo que no nos encontremos en alguna de las 3 hipótesis que el mismo 159 consagra, que entiende que un plazo fijo deviene en uno de carácter indefinido. Pero esa es nuestra postura. Y lo último, es una acción netamente técnica, es porque cuando la ley dice que en los casos de suspensión el empleador podrá despedir por necesidad de la empresa, ocupa nuevamente el vocablo podrá, que es el mismo vocablo que se ocupa en la causal del 161. Por tanto, entendemos que siempre hay referencia a ello. Eso, no sé, Dani, ¿tenéis algo para complementar? Sí. No, quiero la verdad complementar tu respuesta, no refiriéndome exactamente al tema, sino que hacer una aclaración para todos los que hacen preguntas y también para lo que acaba de responder Jorge. Lo que nosotros estamos manifestando corresponde a una interpretación de la ley, no corresponde y no se puede tomar por ninguno de los que nos están viendo como asesoría jurídica. Les pido por favor que tengan muy claro que lo que nosotros estamos haciendo es comentar respecto al contenido de la ley y nuestra interpretación respecto a las distintas preguntas que se hacen, pero que esto no constituye asesoría jurídica, no puede hacerlo, sería irresponsable hacerlo sin los antecedentes del caso, y que para cada uno de ustedes que está preguntando respecto a un caso particular, respecto a un trabajador en particular, ustedes mismos o de su empresa, deben tomar una decisión con un abogado que previamente haya conocido el caso en particular. Lo que hayamos respondido en este caso no puede tomarse como una recomendación específica, aplicar sin conocer todos los antecedentes del caso, por lo que les pido por favor que en cualquier caso tomen las prevenciones y obtengan la asesoría correspondiente antes de adoptar las decisiones que correspondan en cada una de las empresas. Sí, muy relevante lo que señala Daniela, porque puede ser que esté en un plazo fijo, pero quizás la persona ya venía con 2 renovaciones de un plazo fijo previo. Entonces en realidad no estamos en la hipótesis de un plazo fijo, estamos en la situación de un contrato indefinido que creemos que está en un rótulo de plazo fijo. Por tanto, incluso por eso en nuestra misma presentación, en la última lámina, ponemos esa advertencia de que nuestra recomendación como abogado debe hacerse conociendo los detalles puntuales, y lo que estamos haciendo en esta actividad es dar nuestras opiniones jurídicas respecto a ciertos asuntos. Perfecto, muchas gracias por esa aclaración muy importante de cara a todo lo que se ha conversado aquí. Génesis pregunta, ¿para la reducción de jornada se deben cumplir todos los requisitos o uno de esos requisitos? Creo que esta pregunta ya la contestaron, ¿verdad? Yo creo que sí. A ver, Génesis, entiendo que lo que estás preguntando es si se debe cumplir uno de los 4 requisitos que están en la ley respecto de la empresa. O sea, si la empresa
ha reducido en un 20% sus ventas, o se encuentra en proceso de reorganización, o se encuentra uno de esos 4. Tiene que estar efectivamente en uno de los 4 escenarios, no en los 4 porque de hecho muchos son incompatibles, digamos, basta que esté en uno de esos 4. Respecto a los demás requisitos, tiene que cumplir con todo, tiene que cumplir con el mínimo de cotizaciones para recibir los beneficios, tiene que el pacto suscribirse, registrarse en la web de la Dirección de Trabajo, tiene que cumplirse con los demás requisitos que están en la ley, digamos, pero si te refieres a las condiciones o hipótesis en que está la empresa, basta con que esté en uno de esos 4 para que pueda pactar con sus trabajadores la reducción de jornada. Perfecto, gracias Daniela. También pregunta Génesis si la reducción de jornada se puede hacer a uno o varios trabajadores o tienen que ser todos los trabajadores. Digamos, si es que la empresa... Puede ser un pacto individual. El pacto es individual, se puede pactar con uno, con varios, con los de un área, con los de un local. No, es individual, no requiere que se aplique a toda la empresa. Perfecto. Carlos Cárdenas pregunta, ¿puedo pactar con los trabajadores en reducción a media jornada para que un trabajador trabaje una semana a tiempo completo y el otro trabajar la siguiente semana? Aquí volvemos a lo que yo señalaba respecto a la posibilidad de pactar la ejecución diferida del pacto. La ley lo que establece es que no se puede pactar la ejecución diferida. Yo no puedo pactar hoy para que se empiece a ejecutar más adelante. Tengo que pactarlo para ejecución inmediata. La ley es incluso un poco más confusa de entender que tiene que ejecutarse a partir del el primer día del mes siguiente. Se está redactando una corrección a esa ley para que sea más claro, pero en definitiva la aplicación debiera ser inmediata. Entonces, si se pregunta, ¿puedo pactarlo para la próxima semana? Sí, podrías pactarlo para la próxima semana, pero si lo que quieres pactar es que sea una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no, eso me parece que excede los términos de la ley porque estarías pactando ahí sí ejecuciones diferidas hacia el futuro. Entonces, una cosa es decir, mira, pacto por que tú la próxima semana vas a empezar con reducción de jornada, eso puede ser, y que otro trabajador va a empezarlo de inmediato también puede ser, pero no que van a ir luego sucesivamente cambiando de una semana a otra de modalidad. Y además se suma lo anterior que los pactos de reducción se suma a lo anterior que los pactos de reducción tienen vigencia mínima de un mes. Entonces no puedo una semana sí, una semana no. Entonces no solo está lo diferido, sino que también está el periodo completo. Salvo que el empleador lo pacta por un mes, pero le diga que no vaya, que no trabaje, igual le paga la remuneración, pero entiendo que esa no es la idea de lo que están preguntando. La vigencia de estos pactos tiene mínimo vigencia de un mes. Muy bien. Trini pregunta, ¿se puede hacer término de contrato por vencimiento de plazo convenido en el contrato de trabajo? Es lo que ya mencionábamos hace un rato atrás. Sí, nuestra indicación es que sí, bajo los argumentos que ya señalamos. Perfecto. Después, otra pregunta por aquí. ¿Un trabajador con reducción de jornada puede ser contratado por otra empresa? Para el tiempo que no está trabajando no veo ningún inconveniente con que lo haga. Creo que no hay prohibición con hacerlo. Yo también tengo la misma apreciación. En Chile el pluriempleo no está sancionado ni antes de esta ley ni con esta ley. Incluso, eso es lo que nos puede llevar a otra pregunta, si un trabajador tiene 2 relaciones laborales y suspende una, ¿tiene que necesariamente suspender la otra? No, suspende una, esa es mi interpretación, no sé qué opinas tú, Daniela, pero suspende una porque cumple los requisitos para suspender esa, cobra la prestación por esa, pero mantiene la relación laboral con otra. No, si tiene eventualmente media jornada, sí, jornadas parciales con cada una, yo no le veo inconveniente porque a la larga, nuevamente, el foco es la prestación individual respecto de una empresa en particular, no una imposibilidad absoluta del trabajador. Ahora, el punto es que si está con licencia médica, evidentemente eso rige para todos los trabajadores, para todas las empresas en las cuales trabajan. No puede ser que licencia médica sea para una situación, no para otra, si tiene una imposibilidad total de prestar servicio. Bien. Aquí hay una pregunta con un poco de visión propia, por decirlo de alguna manera. Voy a tratar de hacerlo lo más limpia, magra posible. En mi empresa se firmó un pacto de suspensión de contrato por la crisis sanitaria, pero la empresa sigue teniendo liquidez ya que hay un grupo elegido por la empresa que sigue trabajando.
¿Esto es legal? ¿Puede seguir trabajando ese grupo, digamos, dentro de la empresa, que quien redacta esta pregunta asume que son amigos del dueño y otros no, a pesar de que todos firmamos ese acuerdo? Esa es la pregunta. Ya, la voy a responder yo porque habla de suspensión sin responder el caso puntual, porque, como te decía, para responder el caso puntual hay que ver cuál es la situación. Pero primero, esta ley en aspecto de suspensión no reguló qué tipo de empresas pueden acceder a ella. Pequeñas, medianas, grandes. Cualquiera puede acceder, incluso los números indican que las grandes, según la información que se entregó ayer, están participando muy poco en cuanto a el tipo de empresas que han accedido a esta ley. Lo segundo, para que concurra la afectación, es una ponderación que hace la empresa en acuerdo con el trabajador. Entonces puede suceder, por ejemplo, que efectivamente la empresa tenga ventas, pero menos ventas que lo normal. Y entonces no requiere, para poder ejecutar su servicio de 10 trabajadores, sino que requiere partir con 5 para ir después escalonadamente volviendo en régimen de normalidad. Entonces, en ese caso, aunque algunos sigan trabajando, puede ser que en otros tengan que pactar la suspensión porque no alcanza a cubrirse la necesidad para todos o exista el trabajo para todos y que independientemente que estén entrando recursos, puede ser que sea menor a los recursos acostumbrados y menor a los recursos necesarios para pagar incluso la planilla de remuneraciones. Por tanto, en abstracto, para no responder el caso puntual, yo no le veo incompatibilidad en que unos trabajadores estén con suspensión y otros trabajadores sigan funcionando, porque precisamente quizás los que sigan funcionando lo hacen con el objetivo de poner en marcha y tener cierto nivel de velocidad para que así después todos vuelvan a un régimen normal. Por tanto, no sé si de esa manera respondo la pregunta, pero esa es mi apreciación. No, lo que toma en consideración esto es independiente el tipo de empresa y a la larga se requiere afectación. Y esa afectación, en mi apreciación, es multicausal. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Otra pregunta aquí, ¿qué pasa con los empleados que, no sé si ya la contestaron esta, pero la hago por si acaso, ¿qué pasa con los empleados que trabajan en base a comisiones? ¿Se calcula su remuneración de acuerdo al sueldo base solamente? No sé si está preguntando Aldo para la hipótesis de la suspensión o para la hipótesis de la reducción. Si es que estamos hablando de la reducción de jornada, si hay reducción de jornada, pero el trabajador sigue trabajando y por lo tanto tiene derecho a las comisiones de acuerdo a los mismos porcentajes que se han pactado y por supuesto, digamos, a lo que obtenga en ese periodo. O sea, si yo tengo derecho a, no sé, el 5% de las ventas, bueno, las ventas que realizo durante esa reducción de jornada aplican igual. Si la pregunta es respecto de cuánto me va a pagar la AFC mientras esté suspendido el contrato, si se va a calcular en base a la remuneración concreta o solo sueldo base, Jorge puede referirse a ello. La prestación se calcula con el promedio de las 3 últimas remuneraciones imponibles. Entonces, evidentemente, ahí las comisiones que se devengaron con anterioridad al pacto de reducción y de suspensión van a ser parte de la base de cálculo de la prestación. Teniendo en cuenta que, como te digo, es un 70, 55, 45 y con un tope. La AFC tiene un tope de efectos imponibles que alcanza los 120.4 UFs. Por tanto, ese es el tope que va a regir en el caso de la suspensión y en el caso de la reducción el tope son 225.000 pesos según el grado de gradualidad que tenga la reducción. Pero las comisiones sí son parte, al ser remuneración imponible, sí son parte de la base de cálculo de la prestación. Yo creo que con eso ya hemos abordado casi todas, ¿o no? Sí. Sí, hay más preguntas, pero creo que se repiten varias y en el fondo creo que hemos cubierto los temas más relevantes. Sí. No sé si quieren hacer algún otro comentario. Nos quedan 8 minutos para terminar la sesión. Entonces, si quieren agregar algo respecto... A mí me gustaría, acabo de ver dos preguntas que hace G. Gómez Calderón, que pregunta respecto al trámite del pago de seguro de cesantía si lo realiza el empleador y si es que el trabajador recibirá su remuneración normalmente como todos los meses. Tal como comentábamos durante la presentación,
En el caso de la suspensión del contrato de trabajo, es el empleador el que tiene que hacer el trámite de inscribir a los trabajadores que están con el contrato suspendido en la web de la AFC para que reciban su pago. Y respecto de si van a recibir su remuneración normalmente, es discutible, digamos. Primero, la fecha de pago puede cambiar dependiendo de cuándo se registró al trabajador en la web de la AFC. Y segundo, depende del monto de la remuneración, no va a recibir de parte de la AFC un equivalente a su remuneración completa, va a recibir un porcentaje y además va a depender de cuánto tiene acumulado en su fondo individual del seguro de cesantía o si pasa al fondo solidario. Entonces, depende, la verdad, de todos esos elementos si va a recibir, su remuneración no la va a recibir con normalidad en la medida en que el contrato esté suspendido, sino que sujeto a todos estos límites que pone la ley. Ahora, cualquier trabajador que continúa trabajando con normalidad, bueno, por supuesto recibe su remuneración con normalidad, y si es que se pactó la reducción de jornada, también se paga la remuneración normalmente, como todos los meses, en el porcentaje proporcional que corresponde a la jornada que tiene actualmente, y lo que paga la AFC lo va a pagar dentro de los plazos que tiene establecido, y por lo tanto puede haber un pequeño desfase respecto de las fechas normales en que el trabajador recibe su sueldo. Gracias, Daniela. Aquí preguntan sobre el artículo 22. ¿Qué pasará con la reducción de jornada con los trabajadores con el artículo 22? Esa materia no está en la ley corta que se está discutiendo actualmente, y la verdad es que es por un tema de lógica, digamos. Si yo tengo a alguien con artículo 22 que no tiene jornada, no tiene una cantidad de horas a la semana que trabaja, delimitadas en el contrato, y por lo tanto no puedo pactar una reducción de esa jornada porque no la tiene. Su contrato no dice que trabaja 45 horas semanales para que yo diga, ok, vamos a reducirlo y vas a empezar a trabajar entonces 30 horas semanales o lo que sea, 40 horas semanales. Si no tengo una limitación de jornada, ¿cómo podría reducirla? Entonces veo difícil que se pueda modificar la ley para incorporar a los trabajadores con artículo 22 a esto. Perfecto, muchas gracias, Daniela. Daniela, Jorge, ¿les parece que dejemos la charla hasta aquí? Creo que la mayoría de los temas ya han sido ampliamente tocados. Les damos las gracias por esta charla. Preguntan si es que si vamos a compartir la presentación. ¿Es posible eso? Lo vemos con sí, no le veo problema, no hoy, porque tenemos que conversarlo con la persona de comunicaciones de la oficina, pero no veo problemas en eventualmente socializarla a finales de esta semana. Perfecto. De todas maneras, y mientras no esté compartida, cualquiera de los que está viendo esta presentación puede acceder a nuestra web, que es www.az.cl, y van a encontrar una sección dedicada especialmente al COVID, en donde hay una serie de informes, resúmenes y comentarios respecto a la aplicación de esta ley y otras relativas específicamente a esta contingencia, por lo que mientras no esté esta presentación enviada, pueden obtener bastante información relevante en nuestra web, www.az.cl. Así es, yo he ingresado y yo que no soy docta en términos legales, está todo súper claro y bien explicado. Lo que sí, esta sesión fue grabada, lo más probable es que lo subamos entre hoy y mañana a nuestras redes sociales para que estén atentos en caso de que quieran repasar algunos de los temas que hemos estado conversando aquí. Les damos muchas gracias, Daniela y Jorge, por darse el tiempo de explicar las dudas de todos los asistentes, y bueno, nos vemos en una próxima charla que organicemos en Chile Global Ventures a través de Banco BCI, quien nos da este espacio. Muchas gracias, Jorge y Daniela. Ya, que estén muy bien, no hay problema. Muchas gracias a todos por participar y muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, mira, una persona, Rodrigo, estás viendo si se puede escribir la web por la... Hecho, ahí está. Ahí, perfecto. Tengo entendido que vosotros también tenéis un newsletter, ¿no? ¿O no? ¿O estoy equivocada? Sí, si es que en nuestra web hay una pestaña para suscribirse y recibir los newsletters, así que quien quiera recibirlo, simplemente deja su mail ahí y ya está. Perfecto. Las redes sociales de Chile Global Ventures son todas @Chile Global Ventures en LinkedIn, Twitter. No, en Twitter es CG-Ventures
pero en el resto, en Instagram, en LinkedIn y en Facebook somos @ChileGlobalVentures. Ahí vamos a estar subiendo esta charla. Muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos hasta una próxima. Vale, que estén bien, hasta luego. Chao. Chao, chao.